en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 6 al 8. Alabamos el nombre del Señor. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis oído o recibido, sea anatema. Escuchen, ha pasado con curiosidad. Hay un sermón de hace 2 semanas que el Señor me dio una palabra, la tengo guardada, la quería compartir hoy. Y anoche la repasé. En la madrugada que me levanto, después que mi esposa estaba en oración, yo me levanto y después de la oración tengo una, no sé si fue un sueño, pero hay una conversación. Algunos de ustedes dirían: Dios me habló. Pues yo escuché una voz en ese sueño o en ese ensueño, no sé cómo decirlo, que me preguntó, me dijo: ¿hay otro evangelio? Y yo le dije: no. Y me dijo así en ese sueño: si hay otro evangelio, entonces también hay otra iglesia. Porque el evangelio define la iglesia, no la iglesia el evangelio. Hubo una conversación un poco más amplia. Voy a decir que fue sueño porque me gusta tener cuidado con este asunto. Dios me habló y me dijo, aunque entiendo de que a usted también le habla Dios, ¿sí o no? Y Dios le dice, y yo no lo voy a cuestionar. Así que espero por favor que por lo menos no cuestione cuando digo que en un sueño, para ser sutil, una voz me preguntó esto y yo le respondí lo que ya le acabo de decir y fue un poco más extenso. La pregunta sigue en pie. ¿Hay otro evangelio? La respuesta, si a usted le preguntaran, ¿hay otro evangelio? ¿Qué diría usted? No. En la Biblia no. Según la Biblia, no hay otro evangelio, según la Biblia. Pero según la mente de algunos, sí hay otro evangelio. Y no solo uno, hay otros evangelios. La pregunta entonces siguiente es, la cuestión, porque no fue una pregunta: si hay otro evangelio, entonces hay otra iglesia. Por eso yo le puse otro evangelio, otra iglesia. Mire, hace unos 2 meses atrás tuve una conversación con un pastor y me dice: ¿qué denominación son ustedes, Pastor Rixio? La iglesia donde pastoreáis. Él no me dijo así, me dijo: ¿tu iglesia qué es? ¿De qué denominación es tu iglesia? Y yo le dije: no tengo iglesia. O sea, eso de que tu iglesia, le digo: mi iglesia, yo soy el pastor de una iglesia, pero no es mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Y por su gracia le plació involucrarme en sus asuntos, pero esta no es yo no tengo iglesia. Por el contrario, la iglesia me tiene a mí, porque yo me debo a la iglesia, según lo que dice la Biblia. Eso es para aclarar. Segundo, era porque me había insistido que yo tenía que definirme. Y yo le dije, yo me definí hace tiempo. Ok, ahora el asunto está en que me quiere presionar para que yo le diga si yo soy bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista o cualquier otra de las denominaciones. Y yo le digo: ¿por qué tengo que tener un apellido? O sea, ¿por qué tengo que decir? Si yo digo que soy pentecostal, yo sé que vos sois bautista, le dije, porque está ahí definido así. Si yo digo que soy pentecostal, vamos a tener una conversación donde el Espíritu Santo, Pablo, le dije, cesó en sus dones. Algunos dones, según los bautistas, cesó. Mientras que los pentecostales
no solo afirman que los dones, que el Espíritu Santo no ha cesado con los dones, sino que ahora obligan los pentecostales al Espíritu Santo a que haga y reparta dones donde no los hay. ¿Sí me sigue? Entonces yo tengo que ser en alguna forma metodista, en otra forma bautista, en otra forma pentecostal. Al punto es que yo tengo que definirme por la doctrina, que si yo creo que la salvación se pierde o no se pierde, si el salvo siempre es salvo o que la salvación sí se puede perder en el individuo. Entonces vamos a tener conversaciones infructuosas entre ese pastor y yo. A él no le importaba mi doctrina, a él le importaba mi denominación. Porque cuando hablamos de doctrina, yo no me identifico con nadie. Solamente hablo de la Biblia, lo que está en la Biblia. Ahora, el asunto está aquí. Tengo que identificarme, tengo que decir que yo soy cristiano bautista, cristiano pentecostal, cristiano metodista o para usted de contar. Eso es lo que realmente nos define como iglesia, el nombre y el apellido. El evangelio no es denominacional, escúcheme, las congregaciones son denominacionales, pero el evangelio no. Cuando un pentecostal predica el evangelio, que es la buena noticia de que Jesús está salvando, es la misma buena noticia que predica un pentecostal o bautista o un metodista. El evangelio no es denominacional, ni tan siquiera es un asunto confesional. O sea, no es solo una confesión, ni tan siquiera es un estilo de vida. El evangelio es vida nueva a través de Jesús. Para los que dicen, el evangelio, Cristo no es religión, Cristo es relación. Pero no oran, no leen la Biblia, no hacen nada, no importa si son bautistas, pentecostales o lo que sea. Hablan de una nueva relación y sacan la religión. Ahora la religión es mala y la relación es buena. Pero cuando usted ve que invita a un tiempo, por decirlo así, un momento de oración, invita a pentecostales, bautistas o vices, pero no van. Pero si los invita a un concierto, llenan el estadio. Entonces yo me pregunto, ¿de qué comunión estamos hablando? Si alguien no ora, no lee la Biblia, no predica, si alguien no tiene lo que la Biblia llama ejercicios espirituales, ¿de qué relación me están hablando? Eso es religiosidad más bien. El que dice que es cristiano, pero no tiene las prácticas elementales de la nueva vida en Cristo. Oraba más cuando era mundano. Leía más la Biblia cuando era mundano. No, yo me convertí porque yo antes leía la Biblia. Y se convirtió, aceptó a Cristo, pero ya no la lee. Entonces mi pregunta es un asunto confesional? ¿El evangelio es solo lo que yo confieso? ¿O es una vida en Cristo? Que debe, por necesidad, no por obligación, por necesidad nos impulsa a orar, leer la Biblia, predicar y todo aquello. ¿Me sigue? Así como no hay otro evangelio, no hay otra iglesia. Escúcheme, alguien dijo un día, Richo, ten cuidado porque así como es el pastor, así son las ovejas. ¿Se ha escuchado eso? Si el pastor es bonachón, no dije borrachón, bonachón, de bueno, las ovejas son bonachonas. Si el pastor es abrazón, las ovejas son abrazonas. Si el pastor es cariñoso, las ovejas son cariñosas. Entonces parece que las ovejas son como es el pastor. Y yo dije, gran problema. Por eso es que hay tantas religiones y denominaciones. Porque la iglesia, las ovejas, no deben seguir al pastor, deben seguir a Cristo. Y las ovejas deben parecerse a Cristo, no al pastor. Y el pastor que conduce a las ovejas hacia sí mismo, las aleja de Dios, las aleja de Cristo, que es el verdadero pastor. ¿Sí me sigue? Entonces, cuando un pastor dirige a las ovejas hacia él y no hacia Cristo, está formando otra iglesia. Una iglesia que sigue al pastor. ¿Es una iglesia bíblica? No. La Biblia dice esto, mire.
a la feligresía, porque no me gusta llamarlo a las ovejas. Yo le llamo a usted oveja solo cuando lo vinculo con Cristo, que es el pastor. Pero cuando se refiere entre usted, y disculpe que lo señale, entre usted y yo, nunca lo voy a llamar oveja, lo voy a llamar consiervo, lo voy a llamar mi hermano. ¿Sí me sigue? Porque ustedes no son ovejas mías, se lo he dicho muchas veces. Ustedes son ovejas de Cristo. Sí, porque el evangelio de la Biblia, el verdadero evangelio, dice que el buen pastor es Él. Ah, bueno, sí dice, a la iglesia le dice, miren bien al pastor, miren bien su conducta e imiten su fe. No dice que imiten su conducta, dice imiten su fe. Ahora, ¿cuándo una persona puede seguir, entre comillas, al pastor? Cuando el pastor imita a Cristo. Sean pues imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. A la medida que yo imite a Cristo, ustedes me imitan a mí. Ahora, ¿dónde está el asunto? ¿A quién lo lleva Pablo? ¿A él o a Cristo? Cristo es a quien se debe seguir, ¿sí o no? Ahora, mis amados, cuando alguien predica otra forma, está predicando otro evangelio. Y si está predicando otro evangelio, la Biblia lo condena bajo maldición. Y no solo eso, quien predica otro evangelio forma por necesidad otra iglesia. Una iglesia que no es el reflejo de la iglesia bíblica, de la iglesia de Cristo. Y estamos en una gran crisis de identidad cristiana. Porque los nuevos estándares de lo que debe ser un ministro cristiano muchas veces están lejos de la verdad bíblica. Cuando una persona con mucha influencia dice que se toma una cerveza, cuando un pastor de gran renombre dice que se toma una cerveza, porque para él una cerveza no está mal, ¿qué va a pasar con el resto de las personas que lo escuchan, a los que llaman ovejas? El pastor fulanito se toma una o dos cuando mucho, porque me tomo una o dos. ¿Sí me explico? Entonces ya va. El evangelio de la Biblia habla de lo que yo debo beber o lo que debo comer. En el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo Testamento nadie te juzgue ni por comida, ni por bebida, ni por días de fiesta, ni por luna nueva, ni luna vieja, ni luna roja, que nadie te juzgue por eso. Pero tengan cuidado, porque la comida de ustedes puede hacer tropezar a los demás. ¿Me sigue? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, no me dice que yo deba tomarme una cerveza o no, pero sí me dice que si por mi comida o por mi bebida mi hermano se ve en ocasión de caer, pues no lo haga. El verdadero evangelio no debe conducir a los creyentes a imitar a los famosos porque tienen renombre, porque tienen iglesias grandes. No. Porque escúcheme, uno puede tener una gran congregación, pero puede ser que la iglesia sea pequeña. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos reunidos en el nombre de Jesús, pero quizás una gran mayoría está fuera de la iglesia. O sea, no tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pero se congregan donde su nombre está escrito en la lista de esa iglesia. ¿Está muy complicado lo que dije? Ok. Déjeme suavizar el asunto porque arrancamos como que con mucho picante, ¿no? Escúcheme. Si Cristo está dividido, entonces podrían haber más de una iglesia. Usted ha leído 1 Corintios capítulo 1 verso 13, ¿lo ha leído? Donde hay una afirmación, donde hay una pregunta que hace el apóstol Pablo y luego hay una respuesta abrupta que rompe con cualquier respuesta que uno se pueda haber imaginado. ¿Acaso está Cristo dividido? Pablo dice, ¿fui yo crucificado por ustedes? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo cuando hace estas tres preguntas? ¿Hay otro evangelio? ¿Hay otro que produzca salvación? No.
Ok. Yo puedo hablar de Cristo y sin embargo estar equivocado. Por ejemplo, Cristo, voy a preguntar, ¿Cristo era pobre o Cristo era rico? Pobre, rico, ni pobre ni rico. Pero cuando Cristo caminó entre nosotros, en esos 33 años que caminó en las calles polvorientas de allá de Israel, ¿era rico o era pobre? No, no era ni pobre ni rico, él era Dios. Mire, los pobres se pueden morir de hambre, tener escasez. Cristo nunca tuvo escasez. Los ricos podían tener opulencia y Cristo nunca tuvo opulencia. Cuando Cristo le dio hambre y no tenían que comer, le dijo a los peces, vengan para que... Y los peces fueron y los pescaron. Fueron pescados, perdón. Los peces vinieron a ser pescados. ¿Sí me sigue ahora? Cristo tenía necesidad económica una vez. Señor, nos están pidiendo los impuestos y Judas no está por ahí. Nos están pidiendo los impuestos, ¿no? Y dijo Pedro, y dijo Jesús, anda a buscar a Judas, a ver quién te da una ofrendita. Si no encontráis a Judas, pedí una ofrenda, hace una vaquita para que le paguéis los impuestos. Y Jesús primero dice, ve, yo soy de aquí, yo no tengo que pagar impuestos. Pero para que no haya contienda, Pedro, mira, anda al malecón, al mismo tipo que lo hizo pescar una cantidad inmensa de peces, ¿verdad? ¿Recuerda? Al mismo tipo le dice ahora, ve al malecón, tira un anzuelo, que es vergonzoso para un pescador de redes, pescar con anzuelo para que lo sepan. Es vergonzoso porque eso lo hace por dos cosas, porque está aburrido, porque está pelado. Entonces fue y tiró la caña y le digo al Señor, vas a sacar un pez. Ese pez, entre los millones y millones y millones de peces que hay ahí, ese pez va a tener una moneda dentro de la boca. Sacáis la moneda y pagáis los impuestos míos y los tuyos también. Mi pregunta era, ¿Jesús era pobre, era rico? No, no era ni pobre ni rico. Jesús es el dueño de todo. La Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en el mundo. Todo le pertenece al Señor. Entonces Jesús no era rico ni era pobre, Jesús es Dios. Jesús es el dueño de todo. Estoy equivocado. Pero hay gente que habla y dice, ¿dónde están mis millones? Dijo un pastor. Si yo te trabajo a ti, ¿por qué los impíos prosperan y yo ando pelado? Si no me dais millones, no predico más. Así le dijo el pastor. ¿Y saben qué hizo Dios? Para que el tipo no se pusiera bravo y para que el tipo no dejara de predicar, porque sin ese pastor el evangelio no hubiese sido predicado jamás, según él. Entonces, no, vamos a perder ese tipo. No. ¿Cuánto es que quiere? ¿Quiere sus millones? Dale. Y le dio 12 millones. Uno de aguacate. No, el tipo dice que le dio el tipo era millonario. Y los pobres estamos en desobediencia. Y el que no es próspero y el que no tiene muchos millones es porque está en desobediencia. O porque no ha aprendido el secreto de diezmar hasta los huesos. ¿Sí me sigue? Ese es el evangelio de la prosperidad, donde no le importa, a Dios no le importa si vos le obedecéis o no, si le entregáis tu corazón o no, contáis y tragáis tu dinero, Dios se siente satisfecho. El evangelio de la prosperidad ofrece cosas, no ofrece salvación. Porque el evangelio de la prosperidad lo único que pide es dinero, nunca pide el corazón. El evangelio de la prosperidad demanda obediencia al líder, nunca santidad. Entonces ese es otro evangelio. Y las personas que hacen caso a ese evangelio se congregan y hacen otra iglesia distinta a la iglesia de la Biblia. Así que si alguien predica otro evangelio, la Biblia dice, sea puesto bajo maldición. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Ajá. Pero, ¿y los que les prestan atención a otro evangelio, qué forman? Otra iglesia. Porque la iglesia de Cristo no está basada en suposiciones, está basada en doctrina. Las enseñanzas de Cristo, más las enseñanzas de Pedro, Pablo, Juan, Judas, Santiago, esas enseñanzas que están en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, conforman para nosotros nuestra norma de vida, nuestras
cosas en que creer. La fe no es una suposición humana, la fe es un don divino. Pero yo no creo en Dios a mi manera. La Biblia revela quién es Dios. Y si yo creo en Dios, tengo que creer según la revelación de la Biblia. Pero hay gente que dice, bueno, no, yo creo, a mí me parece que Dios, y basan su doctrina y su fe ¿en qué? En suposiciones. Entonces hay iglesias de supositorios. ¿Por qué? Porque todo el mundo se supone cosas. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno. Hay iglesias donde su doctrina y su fe está establecida en yo supongo, a mí me parece, yo creo. Mi pastor dice, y si mi pastor lo dice, así será. Entonces, no solo predicar otro evangelio. El riesgo no es solo, escúcheme, alguien viene, voy a decir esto y quizás voy para acá. Escúcheme. Alguien piensa, si alguien le predica otro evangelio, ¿queda bajo qué? Bajo maldición. Ese que predica el evangelio, ¿sí o no? Ese que predica el evangelio, le predica el evangelio a 1000 personas. De esas 1000 se convierten a ese evangelio 500 personas. Ahora, todos creen lo que ese evangelio o esa persona está predicando. Se congregan y le prestan el oído a esa doctrina. Ahora mi pregunta, ¿quién está bajo maldición? ¿El que predica el evangelio o los que creen el evangelio? Ese tipo de evangelio, pregunto. Entonces, el riesgo no está solo para el que predica un evangelio mentiroso, sino para los que creen ese evangelio. Y si ese evangelio que está predicando no te produce salvación, ¿qué le pasa a los 500 que escucharon un falso evangelio? ¿Qué les pasa? Si alguien está en una doctrina falsa, cuando Cristo venga, se van. Y si se muere, se va para el paraíso. Entonces mi pregunta es, ¿se dan cuenta que no es todo como la gente dice? No, son detalles de doctrina. ¿Cómo? ¿Usted no sabe que la doctrina salva o también condena? ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les digo son espíritu y son vida también. Pero dijo, estas palabras que yo les digo hoy son las que las van a juzgar en el día futuro. ¿Quién ha dicho que la doctrina no salva o que la doctrina no condena? Pregúntese. Voy a decir esto que va a sonar más duro todavía. Una mujer admirada en el mundo, llamada la Madre María Teresa de Calcuta, ¿ese que se llamaba? Dejó todos sus bienes, renunció a todas sus posesiones, a todas sus comodidades y se fue a un lugar donde usted y yo no quisiéramos pasar ni tan siquiera por un avión, por encima. Se fue a Calcuta y allí trabajó con leprosos, con enfermos de todos los tipos, con gente desahuciada no solamente por enfermedades sino también por la sociedad. Y ella hizo un trabajo para muchas personas invaluable porque cuidó. Mientras nosotros nos lavábamos las manos porque tocábamos un lugar por donde caminó una cucaracha, ella se lavaba las manos porque le había limpiado los excrementos a los ancianitos y a los enfermos. ¿Sí está viendo la diferencia? Yo tengo que hacer así de cruel porque así fue la vida de ella. O podría decir así de directo, así fue la vida de ella. Ok. ¿Creía en Cristo, sí o no? Sí. Admirada por la Santa Iglesia Católica, ¿sí o no? Ella hizo lo que muchos cristianos en mucho tiempo quizás no han hecho, muchos cristianos no católicos. El asunto fue aquí. Ella creía, al igual que nosotros, en Jesús. Ella creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero también creía en María y en los santos. Cuando ella estaba muriendo, pidió su crucifijo y su rosario. Eso es idolatría. Entonces, esa persona murió. Yo no puedo decir quién va al cielo y quién no. ¿Verdad que no podemos decir eso? ¿Verdad que yo no puedo decir si alguien va al cielo o va al infierno? ¿Verdad que no? Ok, pero si por la doctrina, escúchenlo bien, Dios aborrece al idólatra, ¿sí o no? Dice la Biblia, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? María de Calcuta, murió pidiendo un crucifijo y un rosario. ¿Es idolatría? Su doctrina
¿qué le dice a usted? ¿Que la doctrina de María Calcuta lo llevó al cielo o al infierno? Bueno, usted, no, pastor, yo no soy el juez de nadie. Yo no estoy diciendo que las propias evidencias te dicen que Dios ama mucho a la persona, pero si la persona quiere ser idólatra, por mucho que Dios la ame, esa persona, por su doctrina, no va al cielo. ¿Quién te ha dicho que la doctrina no salva? Le dijo el Señor a Timoteo a través del apóstol Pablo: Timoteo, lo he dicho varias veces, cuídate tú y guárdate de la doctrina que has recibido, guárdala. Porque haciendo esto, o sea, cuidándote tú y permaneciendo en la doctrina, te salvarás tú y también a los que te oyen. Así que nos están predicando otro evangelio, mis amados. Ahora voy aquí, escúcheme. Hay otro evangelio y hay otra iglesia. Voy a nombrar la iglesia de San Pedro. ¿De quién es la iglesia? Ok. La iglesia de San Pablo, ¿de quién es la iglesia? La iglesia de San Francisco, ¿de quién es la iglesia? La iglesia de Santa Teresita, ¿de quién es la iglesia? La iglesia del Divino Niño de Escuque, ¿de quién es la iglesia? La iglesia de la Virgen de las 7 Tarabas, ¿de quién es la iglesia? Ok, sí, de las 7, ok. Los evangélicos, ya sabemos que esta es la iglesia católica, ¿verdad que sí? Ok. Los evangélicos no creemos en santos ni hablamos en ese idioma. Pero la iglesia sí dice, la iglesia del pastor Rixio, la iglesia del pastor José, la iglesia del pastor Johnny, la iglesia del pastor fulano y la iglesia... no es lo mismo. Ya va. ¿De quién estamos diciendo que es la iglesia? Los católicos dicen que de Santa Teresa, de San Pedro, de San Pablo, San Juan y tal. Y los evangélicos que dicen que son la iglesia del pastor fulano y el pastor Perencejo. ¡No somos como ellos! No, métete con Dios, pero no te metes con San Pablo. Es más, vos podéis ofender a Dios, a Jesús, pero si te metéis con San Pedro, no entráis al cielo porque él tiene la llave. ¡Santo Dios! Ahora escúcheme esto. No habláis del pastor fulano, ni del apóstol Perencejo. No podéis decir nada. Ellos, sí, ellos tienen una doctrina bastante errada, pero no nos toca a nosotros juzgarlos. ¿Por qué? Porque en la iglesia del pastor fulano y en la iglesia del pastor, te voy a decir, a mí me parece que este pastor, este apóstol, está enseñando falsa doctrina. ¿Usted por qué va a decir eso? Bueno, porque yo escuché que el apóstol dijo esto. De aquí a dentro de unos meses voy a ser arrebatado para el cielo. Voy a estar 4 meses en el cielo recibiendo una nueva revelación. Y cuando venga, con la nueva doctrina y la revelación, va a haber un avivamiento en la tierra. Lo escuché, no me lo contaron. Y es más famoso de lo que usted y yo pensamos. Es uno de los más famosos. No, después averigüen. ¿Quién fue el pastor que le profetizaron que iba a ir al cielo por 4 meses? Métase por ahí está. Escúcheme. El punto está aquí. Yo le dije a una persona, me parece que este pastor, este apóstol está predicando una falsa doctrina. Ve lo que te voy a decir, Rixio. Vos no sois el juez de nadie. Ya basta de andar juzgando. Habló en lengua a la persona y me dijo, deja de andar jugando porque te vas a ir al infierno. O sea, no jugué, pero esa persona ya me mandó a mí para el infierno. ¿Qué hizo conmigo? Un juicio. Yo le dije, es que yo no estoy juzgando a fulanito de tal. Yo estoy juzgando su doctrina. Porque la Biblia dice que si otro predica otro evangelio distinto, esa persona cae bajo condenación. Así que no es mi problema, pero tengo responsabilidad de identificar a la falsa doctrina y denunciar la falsa doctrina. ¿Voy a condenar al que predica? No, al que predica falsa doctrina no lo voy a condenar, pero voy a evidenciar su falsa doctrina, porque los pastores de la iglesia de Cristo tenemos la responsabilidad de conducir a la iglesia, a Cristo y no a los pastores. ¿Estoy equivocado? Ok. Vamos a hablar de 5 iglesias rapidito. De 5 iglesias. Son iglesias que yo les puse nombre, pues. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la iglesia de Nicodemo? La Biblia, santo Dios, voy a decir algo que a uno le va a parar los pelos. Pero antes de hablar de Nicodemo, es que es duro, escúcheme. ¿Cuántos saben que Salomón fue un hombre, aparte de Jesucristo, fue el hombre más sabio que ha pasado por la historia de la tierra?
Todo, ¿verdad? Dice la Biblia eso. Ok. Salomón fue un hombre tan sabio, que venía gente de otros lugares del mundo para escucharlo hablar. Era tan sabio que solucionaba los conflictos tan profundos con una sencillez tan esplendorosa. Este hijo es mío, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Recuerdan? Bueno, vamos a picarlo en dos. Una decisión salomónica, así que la llaman, ¿no? Listo, en menos de un minuto la solución a un problema que venía por meses, quizás. Salomón, sabio, el hombre escribió los proverbios, escribió Cantar de los Cantares, escribió Eclesiastés. Oye, el tipo, sí. ¿Cómo dice la Biblia que murió Salomón? Viejo, pero rodeado de ídolos. ¿Qué hizo que Dios dividiera el reino de Israel en dos partes? Cuando Salomón murió y empezó a reinar su hijo, Roboam, a los años se dividió el reino. Roboam se quedó con 2 tribus y Jeroboam se quedó con 10 tribus. Se dividió el reino de Israel. ¿A causa de qué? De la idolatría de Salomón. Salomón murió haciéndole templos a las esposas que tuvo. 1000 mujeres, 1000 templos. No era cualquier cosa. ¿Sí me sigue? Bueno, yo estoy diciendo Salomón fue para el cielo o no. No estoy diciendo eso. Pero usted saque sus conclusiones. Suena duro, ¿verdad? Suena duro. Ok. Nicodemo recibió una palabra. Nicodemo, si no nacieras de nuevo, no puedes entrar. Y Nicodemo, ya va, Señor, explícame eso, porque Nicodemo, si vos sois maestro, no sabéis lo que te estoy diciendo. Ya va, Señor, es que yo no soy Salomón. Ve, Nicodemo, si te hablo de las cosas terrenales, ¿vos crees que vas a entender las cosas espirituales? Las celestiales, perdón. No, no las vas a entender, pero te voy a explicar. Lo que es nacido de la carne es lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y los que son de nacido del espíritu, escúchame lo que te voy a decir. ¿Vos sabés dónde viene el viento? No. ¿Y sabéis a dónde va? No. Así son los... Amén. ¿Qué más le tocaba? ¿Lo entendió? No lo entendió. ¿Cómo sé yo? Nicodemo es de los cristianos, de las personas que siguen a Cristo sin convertirse. La Biblia dice que Nicodemo se convirtió. Mire, Nicodemo habló bien de Cristo. Cuando lo fueron a poner preso, él dijo, ven acá. Él llamó a la gente que lo quería poner preso y le dijo, vamos a dejar al hombre tranquilo, porque si viene de Dios, posiblemente estemos peleando contra Dios, ¿verdad? Vea, algunos dijeron por ahí que fulanito era, que fulanito, y a la final se murió fulanito, se murió Perencejo, y se acabó el movimiento. Vamos a ver qué pasa cuando Cristo se muera de viejo, déjenlo tranquilo. O sea, Salomón habló bien de Cristo, pero nunca dice que Salomón se convirtió a Jesucristo. Nunca dicen que Salomón nació de nuevo. Perdón. Gracias, mi amado. Perdón, gracias. Eso fue un lapsus. Yo se escuchaba Nicodemo. Es verdad. Voy a rebobinar para los que están por ahí en internet. Nicodemo nunca dice la Biblia que no se convirtió. No sé si, yo no puedo decir que no, pero tampoco puedo afirmar que sí. ¿Cuántos pueden decir que la Biblia registra el día de la conversión de Nicodemo? ¿Quién tiene un texto bíblico que dice, sí, pastor, Nicodemo se convirtió? ¿Se convirtió Nicodemo? La Biblia no lo dice, pero sí dice que habló bien de Cristo, ¿sí o no? ¿Dónde estuvo el conflicto de Nicodemo? Quiero hablar con Jesús, pero de noche y escondido, que nadie me vea. Para no perder amigos entre los amigos, para no convertirme en enemigo de los sabios por escuchar a este nuevo maestro. Entonces le pidió una cita y de noche, cuando nadie los veía, ese es el evangelio de la secreta. El cristiano secreto, que nadie sabe que es cristiano. El que le regalaron una Biblia y él compró un Nuevo Testamento, de hecho chiquitico, y se lo metió en el bolsillo, porque la Biblia era muy evidente. ¿Sí o no? Ahora, Nicodemo, la iglesia de Nicodemo representa la iglesia de los que hablan bien de Cristo, de los que se entrevistan con Cristo, pero no dan evidencia de que aceptaron a Cristo. Hay una iglesia en la actualidad que refleja a Nicodemo. ¿Estoy equivocado? No, o sea, yo le puse un nombre, ¿ok? Yo le puse la iglesia de Nicodemo, pero ¿era para qué? Para hablar con usted y decirle, ¿conoce a alguien que como Nicodemo se entrevista con Cristo, habla bien de Cristo,
pero no se ha convertido. ¿Lo conoce? ¿Alguna vez lo ha visto frente al espejo? Perdón, ¿alguna vez? Claro, cuando digo otro evangelio, otra iglesia. ¿Conoce la iglesia de Simón? No Simón Pedro. Simón el mago. Simón el mago está en el libro de los Hechos, un personaje que se acercó a los apóstoles pidiéndole que le vendieran la habilidad de poner las manos y que la gente recibiera al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicando ponían la mano y la gente recibía el Espíritu Santo y era impactado, no sé si hasta hablaban en lengua y todo el mundo asombrado. Simón, que había hecho algunos trucos de magia y tenía a la gente por allí comprada, pensando de que no, este tipo es profeta, este hombre es de Dios, con todas sus artes mágicas y con todos sus encantamientos, se dio cuenta que estaba parado ahora frente a gente de verdad, gente que tenía el poder de Dios en su vida. ¿Y qué hizo Simón el mago? Yo quiero de eso. Y le dijo, mira, ¿cuánto quieren para que me den de eso? ¿Qué respuesta recibió de los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. Y el tipo, ya va, si le dijeron así a Ananías y Zafira y se murieron. Ya va, pero no me estás entendiendo. Tu dinero perezca contigo. Porque Simón el mago estaba detrás de los prodigios y de las señales. Estaba detrás de Jesús. Quería amar a Jesús. No, él quería seguir teniendo poder y control sobre los demás. Y si para eso tenía que pagar, estaba dispuesto. Y lo que estaba buscando era ¿qué? Señales y prodigios. A ver, que viene fulanito y va a estar en Valencia. Todo el mundo va para Valencia. Y que va a Perencejo para Ciudad Bolívar. Y la gente va buscando. Yo no critico. Cada quien con su necesidad busca donde poder suplir su necesidad. Yo no tengo problema con eso. ¿Ok? Pero la gente no va para escuchar la palabra de Dios. La gente va para recibir su milagro. Y los evangelistas de ahora decimos, ¿tiene un enfermito? Gran campaña de poder y de milagro. Traiga a su enfermo, que aquí se lo sanamos. Eso es el evangelio. Escúcheme, estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién sigue a quién? ¿El cristiano sigue las señales o las señales deben seguir a los cristianos? La iglesia de Simón es la iglesia de aquellos que andan buscando señales, persiguiendo señales y admirando, por no decir que adorando, a los que hacen las señales y los milagros. Endiosando a la persona porque Dios lo usa con prodigios, señales y milagros. Cuando la misma Biblia dice que por esas señales y prodigios y maravillas el diablo va a engañar a muchos. ¿Sí lo ha leído? Que el Señor dice que en los postreros tiempos el Señor le va a permitir que Satanás con prodigios y milagros engañe, si es posible, aún a los elegidos. ¿Sí lo ha escuchado? El que sigue milagros y sigue prodigios sin seguir a Jesús puede ser preso de esa idolatría. Idólatras cristianos. La iglesia de Simón, el mago, son o representan los cristianos que siguen señales, prodigios y maravillas. ¿A cómo vamos? Usted llama a una nueva doctrina de hace unos 20 años para acá que se llama el Evangelio de la Prosperidad. ¿Sí lo ha escuchado? Escúcheme. Este nuevo evangelio que hace 20 años más o menos, 25 años, está predicando y ha tomado mucha fuerza, que es el Evangelio de la Prosperidad. A muchos les ha resultado, económicamente hablando. Pero yo conozco a alguien que para mí le dio inicio a esa doctrina y no es de hace 25 años, hace más de 2000 años. El Evangelio de la Prosperidad para mí comenzó en el corazón de Judas. La Biblia enseña que Judas amaba, adoraba al dinero. ¿No lo dice la Biblia? Seguía a Jesús, pero ¿era por qué? Por el dinero.
vendió a Jesús. ¿Por qué? Cuando alguien dice que ama a Jesús, que sigue a Jesús, que es apóstol de Jesús, que camina con Jesús, que hace milagros en el nombre de Jesús, porque Judas hizo milagros, ¿o no? Cuando enviaron de 12 en 12, de 70 en 70 a predicar, y iban predicando, no regresaban entre ellos Judas diciendo: Señor, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. No andaba Judas ahí. Ok, y después no lo vendió. Ahora, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Conoce usted algún Judas en alguna iglesia? Gente que sigue a Jesús, que habla de Jesús, que predica de Jesús, pero el dinero está primero. Escuché decir en un canal de televisión por cable, decir esta palabra: aquí en este canal, primero la ofrenda, después el milagro. ¿Sí lo escucharon? La mayoría de los predicadores que se hicieron famosos con el Evangelio y la prosperidad en Latinoamérica surgieron a través de ese canal. El evangelio de Judas es ese evangelio que lo practican las personas que siguen a Jesús pero aman el dinero. Para ir abreviando, escúchenme. La iglesia de Marta. ¿Cuántos conocen esa iglesia? La iglesia de Marta solo está formada por aquellos que se especializan en servir. Servir, 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 servir. Yo le llevo comida a los pobres, yo le doy comida a los presos, yo le doy ropa a los pobres, es que hay que servir y servir y servir. Y me parece que está bien, porque ministerio es sinónimo de servicio. Nadie que diga que es un ministro de Jesús y no le sirva a las personas puede decir luego que es un servidor de Cristo. Servicio es igual a ministerio. Punto. Pero en la iglesia de Marta, todo el mundo sirve. El Señor que quiere hablar con vos, no, estoy ocupado sirviéndole al Señor. Mi pastor Aquiles y la pastora Elida decían esta frase: dejar de servirle a Dios con la excusa de servirle a Dios no es servirle a Dios. ¿Qué me dijo a mí esta frase? Que es verdad que hay gente que deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, por hacer lo que ellos quieren hacer para Dios. ¿Vio la diferencia? Dios me dijo que hiciera esto, pero yo quiero hacer lo otro. Y como es para Dios, yo voy a hacer lo otro. Dejó de servirle a Dios con la intención de servirle a Dios. Pero la iglesia que solo cree en servir y piensa que el servicio es lo único que Dios demanda, está equivocada. Ok, voy a decir una verdad, escucha. ¿Cuántos saben que adorar se puede hacer de rodillas, pero adorar también se puede hacer sirviendo? La palabra adoración en griego tiene dos connotaciones principales. Una, proscunio. Proscunio, ¿qué es proscunio? Proscunio es lo que hace la gente cuando viene el Papa, se inclinan y le besan la mano. Proscunio es una reverencia que se hace inclinando el cuerpo o poniéndose de rodillas frente a otra persona que se considera con mayor dignidad. Así que ponerse de rodillas ante otra persona para hacerle reverencia es adoración. ¿Sí lo sabe? Cuando usted se arrodilla ante Dios, ¿qué está haciendo? Adorando. ¿Cómo llama la Biblia en griego a ese acto de postrarse a adorar? Se llama proscunio. Proscunio con K, proscunio es postrarse delante de aquel que se considera que tiene mayor dignidad que aquel que se postra. ¿Sí o no? Ahora, hay gente que se ha postrado ante los reyes y dice: este rey, ojalá que se muera. Está de rodilla. Está de rodilla. Proscunio. Está haciendo la reverencia. A lo que este rey se muera, le voy a agarrar todo lo que está en el palacio. Mi pregunta, ¿de verdad es sincera, eso es sincero su proscunio? ¿Es sincera su adoración? No, ok. Entonces entendemos que proscunio, ya se lo dije, es postrarse delante de aquel que se considera, ya usted lo sabe. Ok, hay otra parte de adoración.
Porque tan bonito fuera que adorar solo consistiría en tirarme en el piso delante de Cristo. Ahora, escúcheme, postrarse, hacer proscunio es adoración, pero tiene que ser delante de otro que se considera superior. O sea, si no hay nadie aquí y yo me postro, ¿a quién estoy haciendo reverencia? A nadie. Escúcheme, yo no me voy a postrar delante de nadie si no hay nadie. A lo que entra el rey, yo me postro. Pero mientras que el rey no está, no tengo por qué postrarme, ¿sí o no? O sea, el proscunio no es imaginario, es real. Tiene que haber alguien delante para que mi proscunio sea verdadero. ¿Sí me explico? El rey está en Inglaterra y yo me arrodillo aquí. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ver mi actitud. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ven a Cristo ahí parado ahorita, cerquita por aquí? ¿Cuántos lo ven? ¿Alguien lo ve? No lo veo. Así que si cualquiera de ustedes se postra hoy delante de Dios, aquí en este lugar, su adoración es verdadera. ¿Sabe por qué? Porque aquí no está Cristo. ¿Usted lo está viendo? Ajá, a eso voy. No es una actitud imaginaria, es un acto verdadero. Cristo está aquí. No solamente aquí. Aquí está Cristo, aquí. Está en todas partes, está aquí. Cuando usted hace proscunio, que se arrodilla, usted, cuando lo hace para Cristo, es verdadero. Aunque la gente no vea a nadie, se volvió loco fulano, mira, y que están adorando, ahí no hay nadie. Por eso los católicos necesitan una estatua para reverenciar la estatua en el nombre de Cristo. Nosotros no. Nosotros sabemos que Cristo está aquí y nos podemos adorarlo en proscunio, en cualquier situación y en cualquier lugar, ¿sí o no? Porque Él está aquí. Y es verdadero nuestro proscunio. Segundo, la adoración, latrio. No sé por qué me fui por aquí, pero alguien tiene que aprender de esto. Lo segundo es la palabra latrio. ¿Cuántos han escuchado idolatría? La palabra. Idolatrio. Idolatría es ido de ídolo, latrio de qué. La gente, no, adoración no solamente. Adoración en forma de servicio. La idolatría no es solo postrarse ante un ídolo. La idolatría es servirle al ídolo. La Iglesia Católica no es solo idólatra porque se presenta delante de un ídolo, sino que le sirven a qué? A San Antonio, a San Pancracio, a San Jerónimo. ¿Sí me sirve? Le sirven. No es que hacen proscunio. Entonces, en la habitación de allá, en la casa donde estaba Marta, María y otros, había proscunio y había latrio. ¿Por qué? Porque María se postró delante de Jesús, hizo proscunio, adoró, sí. Pero Marta hizo latrio. ¿Por qué? Porque le servía. El diablo cuando tentó a Jesús, le pidió que, si te postras, ¿qué le pide? Adoración. ¿Pero cómo? Postrado. Y luego le dijo, ¿y me qué? Y me adoras, y me sirves. Él usó las dos palabras. Si haces proscunio, te postras, y me sirves, latrio. ¿Sí el diablo conoce más de alabanza y adoración que usted y yo, teóricamente hablando. El diablo le pidió a Jesús adoración perfecta, proscunio y latrio. ¿Qué estoy diciendo? Los cristianos sacrificamos una por la otra. O somos Martas o somos Marías. Hay cristianos, vamos a evangelizar. No, yo los apoyo en oración. Hay cristianos, vamos a predicar. No, yo los apoyo en oración. Vamos para. No, yo todos los apoyo en oración. Y me parece bien. Son María. Pero hay otros cristianos, vamos a orar. No, yo tengo que predicar. Vamos a orar. No, yo tengo que enseñar. Vamos a orar. No, yo tengo que hacer. Yo tengo que estar de primero. Yo tengo que llegar de último. Yo tengo que cerrar el templo. Tengo que abrir el templo. Tengo que poner la silla. Todo el tiempo están ocupados haciendo algo y que para Dios. ¿Sabe? Eso es preocupante. Cuando la iglesia tiene un evangelio distinto, la iglesia actúa conforme al evangelio que recibe. Y entonces me preocupan
los cristianos que solo los usan para servir, servir, servir y servir. O me preocupan los otros cristianos que lo único que hacen es orar, 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 orar y orar. ¿Me sigue? Entonces tenemos por un lado la iglesia de Marta y por el otro lado la iglesia de María. La iglesia de Marta son los que solo buscan servir y la iglesia de María son los que solo buscan orar. Ahora por último, voy a hablarte de la iglesia de Cristo. Efesios 5:26. Maridos, amad vuestras mujeres. Esto no lo quieren escuchar muchos maridos, ¿no? Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿A través de qué? De su sacrificio en la cruz. Ok, pero entonces la iglesia puede ser lo que quiera, puede vivir como quiera. ¿Por qué? Porque si ya Cristo la instituyó y Cristo la estableció, Cristo ahora muere por la iglesia. Mi pregunta, ¿la iglesia puede hacer lo que quiera? Ok, pero ¿cuál es el proyecto de Cristo para la iglesia? Vamos, 26. La iglesia de Cristo dice, Cristo se entregó por ella, ¿para qué? No fue que se entregó solo para salvarla. A ver, ¿cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos han recibido a Jesús y son salvos? Amén. Listo, suficiente. Haz lo que te dé la gana porque ya Cristo te salvó. Es así. Imagínese que un hombre se casa con una mujer, valga la redundancia, se casan, y la mujer le dice, no, si yo sé lavar, planchar, cocinar, yo me esfuerzo, yo cuido muchachos, yo. Y cuando se casan, 11 de la mañana la tipa ni se ha levantado. Mi amor, tengo que ir para el trabajo. Bueno, ahí hay pan, llévate pan. No es que la ropa está arrugada, es que ahora que se está usando así la ropa, se usa arrugada. Es que, ¿qué creéis? Que me levante temprano para que la ropa esté planchada y me arrugue yo. Entonces, uno al principio dice, ay, mi amor, no te preocupes, dormí. Las 2 primeras semanas, el primer mes ya, y para adelante, hermano. ¿Sí o no? Ok. Entonces, el hombre se casa con la mujer solo para tener una mujer, solo para casarse y que la mujer haga lo que le dé la gana, o viceversa. La mujer se casa con un tipo para que el tipo haga después lo que le da la gana. Puede llegar, mi amor, yo soy un hombre comprometido, yo estoy temprano en la casa, mi amor, yo soy fiel, a las 2 semanas, el tipo empieza a llegar borracho con los amigos a las 11, 12 de la noche y todo pintado por aquí diciendo que peleó con un payaso. ¿Me sigue? ¿Qué va a hacer la mujer con el tipo? Ok, porque se casó solo para casarse. Ok, Cristo se entregó por la iglesia para que la iglesia primero, no lo puse de último, primero fuera ¿qué? Santa. La iglesia de Cristo rompe con todos los parámetros, porque mientras las demás iglesias te empujan hacia los hombres, esta iglesia te empuja hacia el esposo. ¿Sí me sigue? Claro, las demás iglesias prostituyen porque hacen que uno siga a los hombres, mientras que la iglesia de Cristo te santifica porque te impulsa hacia tu marido, hacia tu esposo, que es Cristo. Lo primero que hace Cristo por la iglesia es santificarla. Es lo primero que hace. La iglesia de Cristo no la caracterizan las multitudes, los estadios llenos, las iglesias repletas, pues. No la caracterizan tener servicio. No la caracterizan orar. La iglesia de Cristo la caracteriza eso, mire. Escúchame, el evangelio de la prosperidad no te demanda santidad, te demanda dinero. La iglesia de Cristo demanda santidad. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua a través de la palabra. Verso 27, donde queríamos llegar. Santo Dios. ¿Con qué propósito? La palabra fin es sinónimo de propósito. Con el propósito de presentársela a sí mismo. La iglesia que no es de Cristo trabaja en función de la iglesia misma.
En esta iglesia se alaba, en esta iglesia es así, en esta iglesia se dice ofrenda, en esta iglesia así, aquí hablamos en lengua. Ya no, la iglesia que no es de Cristo se busca satisfacer a sí misma y cumple sus propios objetivos. Mientras que la iglesia de Cristo busca cumplir los objetivos de Cristo en ella. La iglesia de Jesucristo es una iglesia gloriosa, pero no es gloriosa solo porque refleja la gloria de prodigios y milagros. Eso está bien. Es gloriosa porque la palabra gloria aquí lo que implica es doxa, es un brillo. La palabra aquí se traduce como esplendorosa. La iglesia de Cristo es impresionantemente brillante. Se hace notoria. Es como una luz en la oscuridad. Demasiado notoria. Se hace demasiado evidente. Aquí la palabra una iglesia gloriosa no es la palabra, aquí no dice la palabra que hace la iglesia que hace muchos prodigios y milagros. Es la palabra que es la iglesia que se presenta como alguien refulgente, que se hace que se hace evidente, que se hace notoria. Escúcheme, la palabra doxa implica la imagen del espejo. Gloria, la palabra gloria es el reflejo. ¿Cuántos saben que el sol brilla de día y la luna brilla de noche? ¿Cuántos saben eso? No, el sol brilla de día y la luna refleja la luz del sol de noche. La luna no tiene luz. La iglesia no tiene luz. La única luz que tiene la iglesia es el reflejo de la luz de su esposo, de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, la que refleja la gloria, la doxa, el reflejo de la imagen de aquel que la hizo santa. Y por último, para las mujeres que andan preocupadas porque los años han caído encima y ya no se ríen casi, porque cuando se ríen empiezan a aparecer las patas de gallo, patas de gallina, patas de cochino, patas de todo. Están preocupadas porque las mejillas ya no son tan firmes, sino que se dejan correr un poquito. ¿Sí me sigue? Y la Biblia dice que la iglesia de Cristo no necesita ni botox ni ninguna medida artificial, porque quien mantiene, es una cosa terrible, quien mantiene a la iglesia refulgente y gloriosa es la misma presencia de Cristo en la iglesia. ¿Qué es lo que hace la presencia de Cristo en la iglesia? Te plancha, te quita las arrugas. Ahí la palabra arrugas y manchas lo que significa son imperfecciones notorias. ¿Sí me sigue? No, yo no voy a dar mi opinión, yo voy a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que toda imperfección humana en la iglesia, que es divina y espiritual, debe ser borrada. No es la doctrina humana. Es Cristo en su iglesia, santificándola. Entonces, cuando los hombres quieren luchar contra las cosas pecaminosas, enseñan doctrina de hombre, fracasaste. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea perfecta como es? Cristo en medio de su iglesia. Y a veces es difícil. Póngase de pie un momento para que escuche esto. Estamos en una reunión de pastores. Una iglesia hermosa, con todos los jugueticos que desea un pastor. Sonido, luces, cámaras, de verdad, cámaras de video, salones múltiples. Hermano, yo llegué ahí cuando puse un pie en la iglesia. Buenos días, pastor, sí. El pastor Richo, sí. ¿Cómo me conoce? No, me pasaron una foto suya con su nombre. Llegaba pastor fulano, sí, por aquí. Ya los habían, estaban tan organizados. Si yo le preguntaba cómo se llama mi esposa, me iba a decir se llama María. Pase por aquí y hasta la silla. Mire, el pastor Richo, siéntese allá. El pastor Richo se fue, llegó. Pastor Richo, me dijeron que usted no tomaba refresco. Le dije, te mintieron, ¿no? Pero bueno, te trajimos Gatorade. Ven por ahí, a cada quien té, café, chocolate, a cada quien según su gusto. Todo organizado. Hermano, los estacionamientos, los carros parecían, bueno, pues, jugueticos de, ¿cómo se llaman? De Hot Wheels. Bueno, hermano Víctor, ¿qué te cuento? Estando allí, todo perfecto. Empezamos a la hora. Todo organizado. Todos los músicos vestidos de la misma manera. Fue impresionante. Hermano, la predicación hermosa. Cuando terminamos todo, el pastor de la iglesia dice estas palabras. Pastores, yo lo conté una vez aquí, o 2 veces, o 3 veces.
Digo, pastores, quiero pedirles por favor que en su oración oren mucho por mí y por esta iglesia. Porque me temo, pastores, que estoy metido en un problema y no hallo cómo entenderlo. Ajá. Bueno, más o menos fueron esas palabras. Pastores, se dieron cuenta que la iglesia que pastoreo es una iglesia que no tiene fallas. Es una iglesia que usted piensa que hay de todo organizado. Y digo todo, empezamos a la hora, terminamos a la hora. Nos espera un break, una cosa y tal. Todo perfecto. Pastor, pero tengo un problema, tengo un conflicto. Que trabajamos tan bien, pero tan bien, que si el Espíritu Santo se va de en medio nuestro, no lo notaríamos. Porque parece que no hace falta. ¿Qué petición de oración? Qué humildad, ¿verdad? ¿Sabe? Lo único que hace a la iglesia es Cristo en medio de ella. Cristo tratando con gente imperfecta como nosotros. Cristo perfeccionando, porque no es tratando con nosotros, es perfeccionando su obra. Cristo no trabaja con la intención de trabajar. No, Cristo trabaja con la intención de perfeccionar. Si Cristo está trabajando en usted, es porque usted es iglesia, es porque pertenece a la iglesia de Cristo. Si usted siente que Él está perfeccionando la obra que Él comenzó y que la va a terminar, es porque está en la iglesia de Cristo. No en la iglesia del pastor Ricio, en la iglesia de Cristo. Porque la presencia de Cristo en su iglesia es lo que hace la iglesia. Una iglesia que, entendiendo la presencia de Cristo, una iglesia que se santifica, sabiendo que Él con su presencia quitará nuestras manchas y planchará nuestras arrugas. ¿Sí me explico? La presencia de Cristo en la iglesia es lo que hace que la iglesia sea santa de verdad. Que lo importante para la iglesia sea cumplir los fines para la que fue creada. No solo te creó Dios como iglesia para que hicieras cosas, te creó para que la gente dijera: esta es la esposa de Cristo, lo representa. Aunque no vemos a Cristo, Cristo está en la iglesia y Él la santifica. Ocupémonos en eso, hermano. Identifique cuáles son las falsas doctrinas. Identifique cuáles son las falsas iglesias. Si hay otro evangelio, hay otra iglesia. Pero si usted identifica cuál es el evangelio de Cristo, entonces sabrá cuál es la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de esta congregación. Estoy hablando de todos aquellos que invocan el nombre de Jesús, que creen en el nombre de Jesús y participan de su presencia. Perdóneme, mi amado, si al final algunos se han sentido señalados o ofendidos. No ha sido mi intención, pero voy a decirles esto: estamos a tiempo, y este es el tiempo de ser parte de la iglesia de Cristo, de la verdadera iglesia, de la iglesia que entiende quién es y para quién vive. Este es el tiempo, mi amado. No quiero que te vayas señalando a alguien en particular, de que te vayas pensando: el pastor Ricio dijo de fulano perencejo. No, o sea, no me interesa fulano ni perencejo. Me interesa a usted. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdanos a hacer iglesia. Ayúdanos a vivir como tu esposa, que se santifica y que te glorifica en todo lo que hace, dice, piensa. Cierra tus ojos, por favor.